Trabajaremos a continuación con extremos relativos y absolutos para funciones de dos variables. Comenzamos con las definiciones. Una función de dos variables tiene un máximo local en un punto A, B si ocurre que f de xy es menor o igual que f de A, B cuando xy está cerca de A, B. Es decir, f de xy es menor o igual que f de A, B para todos los puntos xy que estén presentes, que pertenezcan a un disco con centro en A, B. Del mismo modo, una función de dos variables tiene un mínimo local en A, B si f de xy es mayor o igual que f de A, B cuando xy está cerca de A, B. Es decir, f de xy es mayor o igual que f de A, B para los puntos x y en algún disco con centro en el punto A, B. Si estas desigualdades se extienden de manera tal que se verifican para todos los puntos x y del dominio de la función, entonces diremos que la función tiene un máximo absoluto en A, B o un mínimo absoluto en A, B. Vemos algunos gráficos. Aquí una función con máximo y aquí una función con mínimo, ambas en el punto x sub 0 y sub 0. Veremos ahora algunas funciones en GeoGebra. Comenzaremos con la función f de xy igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Esta función vemos que tiene un máximo absoluto en el origen de coordenadas. Si ahora observamos la función g de xy igual 4x cuadrado más 9y cuadrado, podremos ver que la función tiene un mínimo absoluto en el origen de coordenadas. Ahora veremos la función h de xy igual a x cuadrado menos y cuadrado. Esta función, cuya gráfica es el paraboloide hiperbólico, no tiene un máximo, no tiene un mínimo. Tiene un punto particular que se denomina punto de silla. Si nosotros recorremos esta sección, en esta sección tenemos una parábola con mínimo en el origen de coordenadas, mientras que por esta otra tenemos una parábola con máximo. A este punto, reitero, se le llama punto de silla o punto de ensilladura y al paraboloide hiperbólico también se le conoce como silla de montar. Vemos otra función. Esta es la gráfica correspondiente a la función 2xy menos y cuadrado más x cubo más x cuadrado menos y. Esta función tiene un punto de silla y tiene también, lo podemos observar, un máximo relativo aquí a la vista en esta ventana de gráfico. Continuaremos analizando la teoría relativa a extremos. Demostraremos un teorema que nos brindará una condición necesaria para la existencia de extremos en funciones de dos variables. Sea la función f de a en r con a incluido o igual a R2 si la función f tiene un máximo o un mínimo local o relativo en A, B y las derivadas parciales de primer orden de la función existen allí, entonces las derivadas parciales
en A, B respecto de X respecto de Y serán nulas. Vamos a demostrarlo. Para ello vamos a considerar una función auxiliar g de x definida como f de xb, es decir, hacemos y constantemente igual a b para encontrar la función g de x, una función de una sola variable. Por hipótesis sabemos que f tiene un máximo local o mínimo local en A. Entonces, por condición necesaria de existencia de extremos para funciones de una sola variable, g' de A debe ser igual a 0. Pero g' de A no es otra cosa que la derivada parcial respecto de x en el punto A, B. Por lo tanto, hemos llegado a que la derivada parcial respecto de x en A, B es nula si la función tiene un extremo local en el punto A, B. Análogamente, si hacemos la función g de y definida como f de a y, haciendo x constantemente igual a a, tratándose nuevamente de una función de una sola variable y sabiendo que la función tiene un extremo local en A, B, requeriremos o podremos afirmar en realidad que g' de b es nula. Pero g' de b es la derivada parcial respecto de y de la función en A, B. Hemos demostrado lo que plantea el teorema. Hemos llegado a demostrar la tesis del teorema. Por lo tanto, como consecuencia de ello, podemos afirmar que si una función tiene un extremo local en el punto A, B y las derivadas parciales de primer orden allí están definidas, existen, entonces el gradiente de la función en A, B es el vector nulo. Y también podremos afirmar que el plano tangente es horizontal, dado que su ecuación es z igual a z sub 0. Hemos obtenido una condición necesaria para la existencia de extremos, pero no suficiente para afirmar que en un punto A, B hay extremo local. Vamos a enunciar la condición necesaria y suficiente para la existencia de extremos en funciones de dos variables. Dada una función f de a en R con a incluido igual a R2, sea A, B un punto del dominio de la función y sea también un disco con centro en A, B incluido en el dominio de la función. Siendo la función y las derivadas parciales hasta el orden 2 continuas en ese disco y de tal modo que las derivadas parciales de orden 3 existan en él, considerando además que las derivadas parciales de primer orden en A, B son nulas. Definimos como hessiano en A, B, al resultado de la diferencia entre el producto entre la derivada segunda respecto de x dos veces en A, B, la derivada segunda respecto de y dos veces en A, B y el cuadrado de la derivada segunda respecto de xy en A, B. ¿Qué es lo que vamos a afirmar a través de esta condición? Que bajo todas estas hipótesis, si el hessiano en el punto A, B es positivo y la derivada segunda respecto de x dos veces en A, B es positiva, la función
en A, B tiene un mínimo local. Si el hessiano en A, B es positivo y la derivada segunda respecto de x dos veces en A, B es negativa, la función en A, B presenta un máximo local. Si el hessiano en A, B es negativo, diremos que la función tiene un punto de ensilladura o punto de silla en A, B. Y finalmente, si el hessiano es nulo, necesitamos de mayor análisis para poder determinar algo en relación del punto A, B. Este hessiano se puede expresar como un determinante que tiene por filas y columnas las derivadas parciales de segundo orden de la función en el punto A, B. Veremos a continuación algunos ejemplos. Se pide, encuentra el máximo y el mínimo local, así como los puntos de ensilladura de la función f de xy igual a x cuarta más y cuarta menos 4xy más 1. Comenzaremos por determinar los puntos críticos, para lo cual pedimos que se cumpla la condición necesaria, es decir, las derivadas parciales de primer orden deben ser simultáneamente nulas. Hallamos dichas derivadas. La derivada parcial respecto de x está dada por 4x cubo menos 4y, la derivada parcial respecto de y, 4y cubo menos 4x. Podemos reescribir este sistema dividiendo ambos miembros de cada igualdad por 4. En la primera ecuación despejamos y es igual a x al cubo. Sustituimos en la segunda ecuación, factorizamos y llegamos a que el producto entre x y x octava menos 1 debe ser 0, para lo cual x es 0 o x a la octava menos 1 es 0. Si este último factor es nulo, x es igual a 1 o x es igual a menos 1. Hallaremos los valores correspondientes para la variable o indeterminada y. Recordando siempre que, como vimos en la ecuación 1, al despejar llegamos a que y es igual a x al cubo. De manera que los puntos críticos serán 0, 0, 1, 1 y menos 1, menos 1. Para saber si existe máximo local, mínimo local, punto de silla, deberemos analizar el hessiano de la función en cada uno de estos puntos. Y teniendo en cuenta que el hessiano es el determinante que tiene por filas y columnas las derivadas de segundo orden para la función en el punto A, B, necesitamos conocer dichas derivadas segundas. Recordamos las derivadas parciales de primer orden y derivamos. La derivada segunda respecto de x dos veces es 12 de x cuadrado. La derivada segunda respecto de y, al igual que la de xy, al igual que la derivada segunda respecto de ix, es menos 4. Y la derivada segunda respecto de y dos veces es 12y cuadrado. Evaluamos en cada uno de los puntos críticos. El hessiano en el origen de coordenadas es negativo, entonces tendremos un punto de ensilladura o punto de silla. El hessiano en 1, 1 es positivo y la derivada segunda respecto de x dos veces también lo es. Por lo tanto tenemos un mínimo relativo o local. Finalmente, el hessiano en menos 1 es positivo y la derivada segunda respecto de x dos veces también lo es, con lo cual tenemos un mínimo relativo o local para la función. Aquí tenemos la gráfica realizada con GeoGebra y podemos encontrar
el punto de silla, un mínimo relativo y el otro mínimo relativo para la función. Vemos otro ejemplo. Encuentre y clasifique los puntos críticos de la función f de xy igual a x por y por exponencial de menos x cuadrado menos y cuadrado. Nuevamente deberemos comenzar determinando los puntos críticos, para lo cual exigiremos que las derivadas parciales de primer orden sean simultáneamente nulas. Las hallamos, tenemos que trabajar con derivada del producto, factorizamos para llegar a una expresión un poco más sencilla y tenemos nuestro sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Recordamos que la exponencial es distinta de 0 siempre, por lo que el sistema se reduce a lo que aquí presentamos. Si tomamos la primera ecuación, y es igual a 0 o 1 menos 2x cuadrado es igual a 0. Esta segunda igualdad nos lleva a obtener los valores x es igual a 1 sobre raíz de 2 y x igual a menos 1 sobre raíz de 2, que por supuesto se puede racionalizar. Si tomamos la segunda ecuación, llegamos a x igual 0 o 1 menos 2y cuadrado igual 0, que nos lleva a los valores y igual a 1 sobre raíz de 2 o y igual a menos 1 sobre raíz de 2. A partir de estos valores determinamos los puntos críticos. Ellos son 0, 0, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 y finalmente menos 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2. Pero necesitamos el hessiano de la función en cada uno de esos puntos, para lo cual necesitamos las derivadas de segundo orden para la función. Aquí volvemos a presentar las derivadas parciales de primer orden de la función para poder hallar las derivadas de segundo orden. Aplicamos derivada del producto y derivamos la primera derivada parcial para encontrar la derivada segunda respecto de x dos veces. Operando algebraicamente, llegamos a la expresión y por exponencial de menos x cuadrado menos y cuadrado por menos 6x. Hallamos la derivada segunda respecto de y dos veces igual a x por exponencial de menos x cuadrado menos y cuadrado por menos 6y. Y hallamos la derivada segunda respecto de xy, que es igual a la derivada segunda respecto de ix e igual a la exponencial de menos x cuadrado menos y cuadrado por 1 menos 2x cuadrado por 1 menos 2y al cuadrado. Evaluaremos los hessianos en cada uno de los puntos críticos. El hessiano en el origen de coordenadas es negativo, por lo cual tenemos un punto de silla. En 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 es positivo, con derivada segunda respecto de x dos veces negativa. Entonces, tenemos un máximo relativo. En los puntos P sub 3 y P sub 4 ocurre lo mismo. El hessiano es positivo y la derivada segunda respecto de x dos veces también lo es, también es positiva. Por lo tanto, tenemos mínimos relativos. Finalmente, en menos 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2, el hessiano es positivo y la derivada segunda
respecto de x dos veces negativa, por lo que tenemos un máximo relativo. Vemos la gráfica. Aquí el punto de silla, un máximo relativo, el otro máximo relativo, un mínimo relativo y el último mínimo relativo. Para finalizar, dejo planteadas las siguientes preguntas. ¿Podrá ocurrir que una función de dos variables no tenga puntos críticos? ¿Podrá ocurrir que una función de dos variables tenga infinitos puntos críticos? En las clases prácticas lo resolveremos.